Los gram negativos, pero vamos a ver ahora bacilos gram positivos que causan la enfermedad. Los podemos diferenciar en aerobios o anaerobios, es decir, requieren oxígeno o pueden vivir en anaerobiosis, o pueden tener esporas o no presentar esporas. De los que más me interesan o más me importan o más enfermedad pueden causar son los esporulados, es decir, los que me forman esporas. Aquí tenemos aerobios y anaerobios. ¿Quiénes me forman esporas que sean aerobios? Los bacilos. ¿Quiénes me forman esporas que son anaerobios que me interesen clínicamente? Los clostridium. Ya, Bacillus anthracis, Bacillus cereus. Este es Bacillus anthracis, el que causa el anthrax, el carbunco, que es una destrucción necrótica del tejido, ya sea piel, ya sea estómago, pulmón, lo que sea. Ya, tenemos otros por acá, que son por ejemplo listeria, que causan enfermedad con mucha, no tan frecuentemente, o de los lactobacillus, que son los encargados de producir ácido láctico en la vagina y mantener el pH vaginal ácido, ¿no? Como un medio de defensa. Que digamos son buenos, cumplen una función protectora. Y dentro de los clostridium, que son anaerobios esporulados, tenemos a Tetani, Botulinum, Perfinges y Difficile. Tetani causa tétanos. Botulinum causa el botulismo, ¿no? Que es el opuesto al tétanos. Entonces es contracción, el botulismo es una relajación excesiva. Perfinges, que va a causar una necrosis, una gangrena que causa el tejido, y Difficile, que causa la colitis pseudomembranosa. Eso va a ser en pacientes que reciben antibióticos por buen tiempo, o depende del tipo de antibiótico también. Bacillus. El Bacillus anthracis, causante del carbunco o el anthrax, que genera una destrucción del tejido con necrosis. Lo que vamos a ver es tejido ulcerado, pero se forma una ampollita, la ampolla se revienta y lo que queda debajo es tejido necrótico, una úlcera que se necrosa. Pero en los bordes de la úlcera ven que el tejido está bien rojito, ¿verdad? En los bordes de la necrosis está bien rojito, causa mucha inflamación alrededor. ¿Qué es lo importante de este bacilo? ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Lo más frecuente, voy a tomar la muestra de la vesícula, una vesícula no reventada para que no sea sobreinfectado, o si no, las lesiones que están muy cerca a la costa, de allí tomo mi muestra. Esta enfermedad no solo ocurre en la piel, puede ir a estómago, puede ir a vía respiratoria, y una vez que llega allí causa también mucha destrucción del tejido. No podemos tomar entonces muestra de heces porque va a causar una diarrea sanguinolenta por la destrucción, o podemos tomar muestra de esputo. Cuando estas enfermedades llegan a pulmón o estómago, la mortalidad se vuelve muy alta. La mortalidad del carbunco cutáneo no es tan alta, es relativamente baja, se puede tratar de abrir la herida, pero la mortalidad del carbunco o del anthrax gástrico o pulmonar es muy alta, ¿no? 90 y tantos %, son pocos los pacientes que se salvan de esta complicación. Y bueno, ¿qué vamos a tener? Hacemos nuestra muestra, nuestro esputo, ya sea deposición, esputo, la úlcera, y lo que tenemos es algo que todavía no aparece en la pantalla. Pero si le hago un gram, ¿qué voy a encontrar? Bacilos gram positivos, exactamente. Además aquí de los bacilos tengo polimorfonucleares, acá hay segmentado, tengo linfocitos, y además de eso, ¿qué voy a tener aquí? Tengo estos bacilos son formadores de esporas. Recuerden que vimos justamente los esporulados eran los que me interesaban. Forman esporas. ¿Cuándo forman la espora? Cuando no tienen suficiente comida, la temperatura no es adecuada, la presión no es adecuada, ¿no? Entonces forman sus esporitas. No sé si ven aquí que ya tengo varios en espora y algunos que tienen la espora en el interior, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esto? Acá tengo una muestra de una secreción. ¿Ven esporas? Casi no hay esporas, ¿cierto? Aquí totalmente, eso es básicamente de un cultivo, que cuando el cultivo se va quedando sin nutrientes, la bacteria empieza a formar sus esporas rápidamente. ¿Cómo diferencio la espora del Bacillus de la de Clostridium? Por la ubicación de la espora. Cuando está formando su espora, porque acá tengo esporas sueltas, pero cuando va formando su espora, la ubicación de la espora es central, casi central. No siempre es exactamente central, aquí están todas muy bonitas, pero tiene tendencia central, que parece una banderita. Y eso lo va a diferenciar del Clostridium, que también forma esporas. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Acá tenemos justamente Bacillus con Wirscopi. Bueno, ahorita tendremos Bacillus con Wirscopi. Y ya, observan que la distribución no es justamente central y exacta, pero se encuentra en el interior del bacilo, ¿verdad?
Entonces, acá tenemos esporas con Wilson, que ya las hemos visto previamente. Ya hemos visto esporas con Wilson, bien verdecitas, o bueno, verdecitas. ¿Dónde siembro a Bacillus? En agarzana. ¿Qué características tiene esta colonia? Es una colonia aplanada, irregular. Siempre hemos visto colonias redonditas, o sea, formando bolitas, o de bordes bien definiditos, bien bonitas. En cambio, Bacillus no. Bacillus forma estas colonias que tienen un aspecto totalmente irregular. No son redondas, son aplanadas, superficie irregular y bordes totalmente irregulares. O sea, no tiene una forma bonita. Por eso se dice que tiene un aspecto de cabeza de medusa por las múltiples proyecciones que forma en sus bordecitos. O sea, no es bien bonita, lisa, definida, es totalmente irregular en comparación a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Ya no está. Entonces, eso con respecto al cultivo en agarzana. Bacillus normalmente, Bacillus anthracis no causa hemólisis, pero Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis sí son beta-hemolíticos. En cambio, Bacillus anthracis no vamos a tener hemólisis. Otra característica del cultivo es la prueba de la tenacida. ¿Qué es lo que significa la tenacida? Lo que voy a hacer es, cuando han visto que he sacado colonias para sembrar o para hacer el gram, para hacer la catalasa y demás, cuando sacas una colonia sale rapidito, ¿no? La jalas y listo. En cambio aquí no, se genera la consistencia de la colonia es mucho mayor, entonces queda como un hilito plegado, por el replegamiento al momento de sacarla. Y esa es la prueba de la tenacida. Bioquímica catalasa positivo, movilidad negativa y son muy sensibles a la penicilina, lo cual es bueno para el tratamiento. Normalmente son animales los que tienen la enfermedad, y de estos animales cuando mueren las esporas se liberan al suelo, cuando las bacterias forman las esporas y contaminan a la vegetación circundante que es consumida por otros animales. Por eso cuando uno se identifica el caso, los animales deben ser, el animal que fallece o que tiene la enfermedad, enterrado profundamente, o sea, por lo menos 2 metros bajo tierra, y se añade cal viva, ¿no? La cal viva para impedir la proliferación de las bacterias. Con Clostridium. Clostridium teníamos 4 importantes, ¿no? Tétani, difícile, perfinges y botulismo. ¿Quién sería este? Tétanos, el Clostridium tetani, que va a causar el tétanos. ¿Qué es el tétanos? La bacteria produce la tetanoespasmina, que genera una hipercontracción de los músculos. Inhibe a los neurotransmisores, relajan a GABA y glicina, que lo que hacen es relajar la musculatura. Entonces tenemos acetilcolina que contrae, GABA-glicina que relaja. Entonces siempre están en equilibrio. Pero ¿qué ocurre si inhibo a los que relajan? Solo tengo el que contrae. Entonces se genera una contracción excesiva. Y justamente aparecen estas manifestaciones: la risa sardónica, ¿no? Los opistótonos, que es una contracción excesiva en arco, y tenemos, acá tenemos un neonatito con tétanos neonatal. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se contagia el tétanos? En este caso, esto es normalmente por una herida, ¿no? Por alguna herida la bacteria tiene que ingresar a la sangre. Entonces, un neonato, ¿cómo se ha podido hacer herida? El corte del cordón umbilical con un elemento, como una tijera, cuchillo, algo que no esté estéril, adecuadamente esterilizado. Entonces allí entra la circulación y produce el tétanos neonatal. Es muy raro que lleguen a ver este tipo de presentación del tétanos. Lo que más van a ver, ¿qué cosa es? Que el paciente se cortó con un clavo, estaba en algún lugar, no sé, estaba en la granja, se cortó, la chacra se cortó, se hizo una herida. Eso es lo que más van a ver, ¿ya? ¿Y el grupo, qué grupo expone tétanos? Ya. Cuando es importante para su exposición, que sí o sí tenemos que lo vamos a conversar igual mañana, pero que tiene que estar sí o sí en el tratamiento. Cuando le dan solo profilaxis con la toxina antitetánica, cuando hay vacuna, cuando se vuelve a vacunar, ¿ya? Además porque si es un caso de tétanos, el paciente hay que darle antibióticos y todo, pero lo más frecuente lo más frecuente que van a tener es que el paciente se ha cortado, se ha hecho una herida. Entonces, a todos los vacuno, o a todos les pongo toxoide, o a todos no les hago nada, solo limpio la herida. Entonces, eso sí tenemos que
verlo y lo conversamos igual mañana. ¿Ya? Sobre Clostridium tetani, como les digo, lo que más van a tener en Clostridium tetani es el paciente que se ha cortado. Entonces vamos a ver mañana qué hacemos con ese paciente, no sé, qué vamos a hacer con él. Porque es lo que más van a hacer ustedes. Va a llegar a la emergencia, a la posta, y tienen que ver si le indican toxoide, vacuna o los dos. ¿Es muy prevalente? Es frecuente que la gente llegue a emergencia porque se ha cortado, se ha hecho daño. En el caso de un paciente diabético, ¿cómo lo diferencio ¿Con con el perfinges? La verdad, en ambos casos tiene que salir. Lo único que o sea, el pie, si ya está necrótico, igual se va a cortar, sea por diabetes o sea por Clostridium. ¿Qué te puede diferenciar? Básicamente el antecedente epidemiológico, el paciente que sea diabético, la edad del paciente. Normalmente acá la bacteria ha entrado por algún tipo de herida, por labor de campo, por algo así. Entonces, normalmente son pacientes un poquito más jóvenes, ¿no? Pero igual, antes de amputar, o sea, cuando haya la infección, igual hay que hacer un cultivo para ver qué antibiótico le vas a dar, porque por más de que, o sea, en estos casos, sea cualquiera, sea la gangrena gaseosa, el miembro se va a ir, no se va a quedar, ¿no? O sea, así les antibióticos, el miembro se va a ir. Escuché una teoría de que antes quizás de que sea una necrosis, quizás en la piel cuando tocas se escucha como si estuviese reventándose. Burbujitas. Pero también pasa eso en la diabetes. Es que en el pie diabético, como no hay circulación, cualquier bacteria puede colonizar allí. Entonces te puedes encontrar con otro bacilo gram positivo que también cause la infección. O sea, en la diabetes, ¿cuál es el problema? Que los vasos están totalmente dañados y no llega la circulación de la sangre. Al no llegar la circulación de la sangre, el tejido entra en hipoxia y finalmente se muere. Y cuando se muere, cuando se empieza a morir, ya no se defiende de las bacterias. Entonces empieza a ser básicamente comida para bacterias el tejido muerto. Entonces, un antecedente quizás de estas bacilos como la gangrena podría ser una persona con diabetes. Podría que el bacillus genere un pie diabético, se infecte un pie diabético, sí, podría ser. No sé, hay más frecuentes, pero sí podría ser. Es más frecuente que sean cocos, ¿no? Que sean cocos, cosas de la flor. ¿También se escucha ese sonido o solo con los No, con los bacilos. En general con bacilos son positivos. Entonces eso con perfiles. ¿Dónde sembramos? Normalmente en el agar glicolato, puede ser también agar sangre o agares enriquecidos con yema de huevo. ¿Ya? Y vamos a tener muchos bacilitos así bonitos, grandosos. Otro tenemos al Clostridium difficile. El Clostridium difficile causaba, sí me han dicho, la colitis pseudomembranosa. ¿En quién va a dar eso? En pacientes que tengan antibiótico-terapia. Algunos antibióticos son especialmente digamos, nocivos para la microbiota normal, pero Clostridium sobrevive, no lo mata, entonces empieza a crecer. ¿Qué ocurre? Yo le doy antibióticos a mi paciente, no solo mato a las bacterias que hacen daño, también mato a las bacterias de la microbiota. Entonces, la microbiota está en un equilibrio. Yo tengo un grupo de bacterias normales, entre comillas normales, y todas están en equilibrio. Cuando yo empiezo a matar un grupo de ellas, las que han sobrevivido empiezan a sobrecrecer porque tienen más espacio, más alimento, más todo, y pueden causar enfermedad. Y eso es lo que ocurre aquí. ¿Qué antibióticos especialmente pueden causar la colitis? Tenemos a la clindamicina. Paciente con clindamicina, siempre hay que avisarle al paciente, si es ambulatorio, que cuando haga diarrea, si es diarrea con el antibiótico, nos busque porque hay que cambiarle el antibiótico, ¿no? Apenas haga diarrea, hay que rotarle de antibiótico. O si está hospitalizado, nosotros cada día tienen consulta interna, tienen que ir a preguntar, ¿ha hecho deposiciones? ¿Normal? Ya. Entonces, si ven que un día, al tercer o cuarto día empieza a hacer diarrea, hay que avisar porque hay que cambiar de antibiótico, ¿ya? Para evitar que, porque ya cuando empieza la diarrea, ¿qué significa? Que ya hay una disbiosis, o sea, es decir, ya empecé a alterar la microbiota normal del paciente, por eso empieza con diarrea. Si ya empecé a alterar la microbiota del paciente y le sigo dando el mismo antibiótico, ¿qué va a pasar? El Clostridium va a empezar a crecer y me va a causar la colitis pseudomembranosa. Y entonces, cuando empiezan con diarrea, solamente genera una disbiosis, no ha pasado nada más. Pero si a pesar de la disbiosis sigo con mi antibiótico, voy a causarle la colitis. Entonces tengo que avisar, me tiene que avisar y tengo que rotar de antibiótico, darle un nuevo antibiótico al paciente. Otra forma, bueno, es una forma de verlo, pero otra forma de demostrar que sí o sí es Clostridium, ¿cuál es? Su paciente empieza, le han dicho, si está con diarrea, regresa.
O ustedes están hospitalizados, le preguntan, ¿han ido al baño? Sí, normal, no, he hecho diarrea. Entonces tomamos una muestra de heces y buscamos la glutamato deshidrogenasa. Si está negativo, no hay Clostridium difficile. La diarrea puede ser por una disbiosis, pero no hay Clostridium. ¿No? Puede ser diarrea por antibióticos o se ha sobreinfectado con algo, otra es la causa. Si es positivo, lo que hacemos es buscar la toxina AB. Si la toxina AB es positiva, sí es Clostridium difficile y tenemos que sí o sí tratar antibióticos. Si es negativo, puede ser otro Clostridium el que esté causando el problema de la diarrea, ¿no? Pero es un Clostridium. Y Clostridium botulinum. ¿Qué tenemos con botulinum? Causa la toxina botulínica, ¿no? ¿Para qué usamos la toxina botulínica? El Botox. Para la relajación para las arrugas, ¿no? Porque ¿cómo funciona? Porque causa relajación del músculo y la arruga desaparece. ¿Ya? Pero claramente que es una toxina purificada y demás. Normalmente cuando el paciente consume la toxina botulinum, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a producir la toxina en cantidades abundantes y causa parálisis flácida. ¿Ya? Inhibe en este caso la contracción. Es justamente lo opuesto al tétanos. Es exactamente lo opuesto al tétanos. Y normalmente en quién es más peligroso? En lactantes, en niños pequeños. Exactamente en la miel, ¿no? El consumo de la miel en lactantes va a causar el botulismo. Entonces es exactamente el opuesto al tétanos, exactamente opuesto. Ya, bueno, en perfil es igual, tenemos muestras de la miel purulenta, de bacteria S, y con ello podemos dar tratamiento. Expresión difícil, además podemos hacer estudios con ELISA de inmunoensayo, con contaminación con látex y buscar también con inmunogramatografía. Podemos buscar las toxinas con pruebas rápidas, en este caso ya sea la toxina de difícil, la toxina de botulinum, y también podemos hacer con las secreciones, con las heces o demás, la tinción de Gram para ver bacilos Gram positivos, o podemos ver con Wills-Conklin a las esporitas en el interior. ¿Y cómo son las esporas aquí? Las esporas están en un extremo, dando un aspecto de maraca. Por ejemplo esta, o por ejemplo esta. No está totalmente en el extremo, pero está mucho más lateralizado, polarizado. O esta de acá. La más bonita está de acá. ¿No? Entonces da un aspecto de maraca. Entonces cuando está en un extremo, Clostridium, cuando está al medio, vacío. Porque si lo veo con Gram, no tienen esporas, todos son Gram positivos, no tienen mayor diferencia. Si tienen esporas, la ubicación media. El problema de sembrar Clostridium, a Clostridium le gusta la anaerobiosis, no le gusta el oxígeno, entonces hay que darle condiciones de anaerobiosis. ¿Y cómo lo hacemos? Con una cámara, con un equipo especial de anaerobiosis, o la forma más frecuente, útil y barata, una cámara de anaerobiosis, que es básicamente un recipiente hermético sellado, ¿ya? Y que nos permite eliminar el oxígeno y que haya mayor cantidad de CO2. Igualmente ponemos acá un papel como un indicador de color, que cuando se oxida, cuando entra oxígeno, cambia de color. Entonces, si yo pongo mi cámara de anaerobiosis, veo que mi papel se pone azul, ¿qué significa? Que entra el oxígeno, mi bacteria no va a crecer, ¿no? Entonces está fallando mi cámara de anaerobiosis, tengo que ver qué ha pasado, tengo que ajustar algo ahí. Entonces para eso me permite ver el papelito acá con mi azul de metrina, con mi indicador. ¿Dónde lo puedo sembrar? Lo puedo sembrar en agar sangre, y vamos a ver que las colonias son hemolíticas, son alrededor de la colonia, la zona más interna va a ser beta hemolítico y la zona más externa va a ser alfa hemolítico. O sea, bien pegadito a la colonia es amarillito, ligeramente amarillo, y más externo va a ser un color verdoso o un color más pálido. ¿Ven? Tiene doble hemólisis, alfa y beta hemólisis. Y ahora vamos con Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es una micobacteria porque tiene ácidos micólicos en su pared. ¿Cuál es la gran importancia de Mycobacterium tuberculosis? Su frecuencia epidemiológica. Ustedes sí o sí en la vida van a toparse con un paciente con tuberculosis. No importa qué hagan, en qué rama estén, siempre va a caer. Y no solo pulmonar. Puede haber tuberculosis en cualquier órgano, sea pulmonar, en donde sea.
La pulmonar es la más frecuente, la más común, ¿no? La más fácil de tratar o la menos difícil de tratar, siendo honestos. Entonces tenemos allí, ¿qué ocurre? ¿Cómo ingresa la bacteria? Por la respiración, por las puertas de salida. Una vez que ingresa, ¿dónde le gusta meterse? Se va con los macrófagos. Es intracelular, se replica intracelularmente. Y especialmente que macrófagos, los del pulmón, les gusta la porción apical del pulmón porque tiene más oxígeno. Esta bacteria es aeróbia estricta, sí o sí necesita oxígeno para crecer. ¿Ya? Y una vez que entra el macrófago, inhibe la formación del fagolisosoma, es decir, impide que el fagosoma y el lisosoma se unan y de esa forma no la destruye. Entonces, es su habilidad especial. ¿Cómo podemos identificar a esta bacteria y diagnosticar esta bacteria? Necesitamos el cuadro clínico. ¿Cuál es el cuadro clínico de la bacteria? Ya. Tenemos, ¿cuál es el cuadro clínico clásico de la bacteria? Ya. Entonces empecemos la tos por más de 15 días. Eso se llama un paciente sintomático respiratorio. ¿Qué es un sintomático respiratorio? Un paciente que ha tosido por 15 días o más. Baja de peso, me han dicho, o lo inventé. Ya. Baja de peso. El paciente ha perdido peso en los últimos meses. Son pacientes que cuando ya hacen la enfermedad sí se ven adelgazados, sí se ven peculiares, se ven, sí, acabados. Sí, se les ve bastante maltrataditos, ¿para qué negarlo? Otro síntoma, sudoración nocturna. Normalmente la sudoración siempre es nocturna y es porque hace fiebre en la noche el paciente. ¿Ya? Entonces, sudoración nocturna, baja de peso, tos por más de 15 días. Hemoptosis, la presencia de esputo con sangre, con restos de sangre. ¿Saben la diferencia entre hemoptosis y hemoptisis? Claro, la hemoptosis es sangre proveniente del tracto respiratorio, la hemoptisis es del tracto digestivo. Entonces, por eso la hemoptisis es el tracto digestivo. Entonces, cuando sale sangre brillante, rojita, que significa que eso viene con burbujitas que vienen del tracto respiratorio. Entonces, tenemos un paciente con tos, expectoración, flema con sangre, baja de peso, sudoración nocturna porque justamente hace fiebre. Entonces, ¿qué es lo que le van a pedir? Una radiografía de tórax, una baciloscopía, es decir, buscar bacilos en el esputo, y dependiendo del caso, un cultivo del esputo, dependiendo del paciente. Vamos a ver en qué casos pedimos el cultivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Yo le echo mi radiografía de tórax, le busco el esputo, lo tiño con Sil-Nielsen, y al teñirlo con Sil-Nielsen, ¿qué va a pasar? Voy a ver a los bacilos alcoholáceo resistentes, que son bacilos rosaditos, y los voy a encontrar. Entonces tengo baciloscopía positiva, VAR positivo, positivo. Con eso ya puedo diagnosticar tuberculosis. Puedo tener dos baciloscopías positivas, o solo una baciloscopía más en cultivo, o una baciloscopía más radiografía de tórax. En la baciloscopía basta que encuentre un bacilo para que ya el paciente reciba tratamiento. ¿Ya? Pues es posible que en la baciloscopía no encuentre nada, pero tengo el cuadro clínico totalmente compatible con tuberculosis, hay antecedente, tengo todo, pero no encuentro nada en la baciloscopía. Es posible porque a veces el paciente no toma bien la muestra, nos da solo saliva, no nos da esputo. ¿Ya? El paciente, entonces puede ser el muestreo, puede ser varias cosas. Entonces, la radiografía de tórax sí es totalmente sugestiva de tuberculosis y la presencia del cultivo. Podemos sembrar cuando tenemos todo el cuadro clínico, pero la baciloscopía no nos ayuda. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir al paciente que nos dé la muestra? Normalmente le pedimos 2 a 3 muestras. La primera muestra en cualquier momento como esté, como venga. Y la siguiente muestra, o segunda y tercera, en la mañanita. Apenas se levante, apenas se despierte, lo primero que hace es sentarse en la cama, coger su frasquito y botar el esputo.
Ya no se lava la boca, no come, evita deglutir, o sea, lo primero que hace se sienta ahí, esputo para afuera, para asegurar que tengamos mayor cantidad de bacilos ahí, ya que se haya concentrado en la noche. Entonces, como les dije, 2 a 3 muestras, y eso sería en caso de esputo. ¿Qué pasa si la tuberculosis no es pulmonar? Me puedo pedir la muestra adecuada de acuerdo a donde esté, donde yo pienso que esté el bacilo. Por ejemplo, tuberculosis renal o vesical o orina, tuberculosis meningia, punzo para líquido cefalorraquídeo. Está en la piel, le hago una biopsia. ¿Ya? El líquido pleural, líquido acítico, intestinal, y está con ascitis, líquido acítico, o intestinal, sin ascitis, una biopsia, ¿no? Si es que se encuentran las... ¿En qué? Cuando ya se ha diseminado. También, muchas veces con biopsia se encuentra también el bacilo, por tuberculosis linfática, pus de cavidades abiertas. A veces la tuberculosis, cuando va a los ganglios linfáticos, puede hacer fístula piel. Eso se llama un escrufo. Y entonces empieza a brotar una cantidad de pus abundante. Con ese material también podemos hacer un síndrome. Y esa escrúfula es bastante difícil de tratar. Hay que curar. Además del antibiótico hay que curar porque nunca se va. Demora mucho tiempo en cicatrizar y deja cicatriz bien fea. Entonces, ¿qué tinción hacemos para tuberculosis sin Nielsen? También se hacía con yo o también se hacía la uramina rodamina, que necesita fluorescencia, por eso ya no se hace mucho. Es medio un recuerdo. La que más hacemos es Nielsen porque nos ayuda a penetrar en el ácido micólico de la pared. ¿Cómo se hace la función de Nielsen? Requiere, es muy parecida a Gram en principio. En Gram, ¿qué teníamos? Cristal violeta para los gram positivos, ¿verdad? Safranil, alcohol y safranil. Lo que hacíamos era, el cristal violeta se unía al péptido glicano junto con el lugol, hacía que se una, que es un mordiente que se una al péptido glicano. Luego decoloraba todo lo que no se había unido al péptido glicano, se borraba. Y entonces contrastaba todo lo demás con safranil, ¿verdad? Y me diferenciaba positivo o negativo. Aquí es algo parecido, uso fucsina fenicada y azul de metileno. Entonces pongo la fucsina fenicada, se va a fijar aquí al ácido micólico que se encuentra en la pared. Entonces, cuando yo tiño, todo va a estar rosado, pero solo se va a quedar bien pegado, bien fijada ¿a quién? A lo que tenga ácido micólico, que son los bacilos alcoholácidos resistentes, los BAC. Recuerden que le ponía lugol para que sea como un mordiente. Aquí lo que hago es ponerle fuego. Lo pongo bajo el fuego, ¿para qué? Para que el fuego ayude a que la pared se abra y el colorante penetre con mayor facilidad y se fije el ácido micólico. ¿Ya? Entonces, yo lo que hago es agarro mi laminita, de hecho fucsina básica fenicada por 5 minutos. Le pongo fuego debajo hasta que bote 3 vapores. Empieza a calentarse, bota 1 vapor, 2 vapores, 3 vapores. Le quito el fuego y lo dejo hasta que cumpla los 5 minutos. ¿Ya? Luego de ello lo lavo y le agrego alcohol ácido. Entonces, en Gram usábamos alcohol acetona, ¿verdad? Acá usamos alcohol ácido. El alcohol ácido se lava y se lleva todo lo que no esté fijado a la fucsina, todo lo que no esté fijado al péptido glicano. Entonces, al ácido micólico. Y luego le agrego un colorante de contraste que sería el azul de metileno. Entonces acá todo se va a ver azul y solo los bacilos se van a ver rosados. Es básicamente el principio. Entonces, ¿ven? Le agrego la fucsina, le pongo al fuego hasta que bote sus 3 vapores, lo dejo 5 minutos, lo lavo y de allí le agrego alcohol ácido. Entonces solamente se queda rosadito lo que se ha fijado a la fucsina. Luego de ello le agrego su dimetileno y tengo el contraste con todo lo demás. Y esta es como se deberían ver los bacilos alcoholácidos resistentes. Acá tenemos un montón y van a ver que se ven bien rosaditos en un fondo. A veces no siempre se ve así de bonito y abundante como acá. A veces encuentras en toda la lámina encuentras un vacío. Es bien tedioso buscarlo. ¿Qué? Porque está allí, ya lo estás viendo, ya sabes que está. Los bacilos alcohólicos resistentes, los BAC o los micobacterios no deben estar de ninguna forma. No son normales, no son parte de la microbiota.
no deben estar, debe haber 0. ¿Ya? ¿Por qué se llaman alcohol ácido resistentes? Justamente porque cuando yo he hecho mi coloración, han resistido a la decoloración con alcohol ácido. Yo he decolorado con alcohol ácido, entonces todo lo que ha resistido han sido los bacilos alcohol ácido resistentes. ¿Cómo debo hacer mi muestra? Agarro el esputo, lo extiendo, lo coloreo y voy a mirar 100 campos. El campo que está acá, otro campo, o sea, los voy cambiando hasta que encuentre 100 campos. Y voy contando cuántos bacilos encuentro en cada campo. ¿Ya? ¿Y cómo voy a informar? Si me he visto los 100 campos de mi lámina y no he encontrado un solo bacilo negativo, no se observan bacilos alcohol ácido resistentes, no se observan. Puede que haya, como les dije, puede que el paciente tenga tuberculosis, pero no ha salido en la muestra de esputo, ¿verdad? No se observan bar. Si tengo en los 100 campos tengo menos de 10 bacilos, o sea, tengo entre 1 y 9, doy el número exacto de bacilos. Encontré un bar en 100 campos, 7 bar en 100 campos, ¿no? Si encontramos entre los 100 campos entre 10 a 99 bacilos, o sea, menos de 100, o sea, 1 por campo, menos de 1 por campo, o sea, hasta 1 por campo. ¿Qué es lo que hacemos? Informamos como pues, si los campos son parecidos, solo llego hasta 20 campos y ya es un 3 cruces, es más. Ya le diría 3 cruces por esto. Sí. A veces pones y es al toque, encuentras rapidito. Y a veces buscas y no hay nada. Es el mismo. Pero te ayuda como seguimiento. No es igual que un paciente con una cruz. O sea, tú le haces un control al paciente cuando va a empezar el tratamiento, después de la primera fase y después de la segunda. En la primera fase debe disminuir la cantidad de bacilos drásticamente. Un paciente con una cruz que después de 2 meses de tratamiento te siga con una cruz. Ajá. En cambio, un paciente de 3 cruces que te baje a una cruz después de 2 meses, algo se está haciendo bien. Entonces, se está viendo por un camino. Entonces, te ayuda como seguimiento. ¿Ya? Pero por ejemplo aquí, ven 1, 2, 3, hay como 5 o 6 bacilos. Ya no serían, podría ser hasta 2 cruces. 1, 2 cruces. Habría que ver los demás campos. ¿Dónde sembramos? Sembramos en los medios Ogawa, Lowenstein Jensen o el Middlebrook. El que más el que tenemos aquí es Ogawa. ¿Ya? ¿Cuándo cultivamos? No cultivamos o sea, en todo esputo que sale no se cultiva. Se cultiva cuando el esputo está positivo, cuando tenemos bacilos en el esputo, para ver si es que el tratamiento va a ser adecuado, va a ser o no resistencia. En todo niño con contacto de tuberculosis, por ejemplo, no se fijan un paciente con tuberculosis. ¿Con quién vive? Con su esposa y sus hijos. Ya, a todos, espasmoscopía para todos. La de los niños sale negativa, igual le tengo que hacer cultivo, porque los niños se contagian con mucha mayor facilidad. Entonces, cultivo para los niños. Pacientes que ya fracasaron al tratamiento medicamentoso. ¿Por qué? Para hacerle la sensibilidad, para ver qué tal sensibles son. Pacientes VIH positivos, SIDA. Pacientes con paucibacilares, con poca cantidad de bacilos. ¿Ya? Y para estudios epidemiológicos. Es decir, yo sospecho tuberculosis, pero me sale, o sea, le hago un esputo, por ejemplo, a la familia. Y no tengo el paciente contagiado, su esposa, vaciloscopía negativa, radiografía negativa, no tiene mayor sospecha que el contacto, no vale la pena que cultive, ¿no? O sea, le doy profilaxis pero no cultivo. Pero a los niños siempre cultivo porque los niños se contagian con mayor facilidad. Bueno, los modos de cultivo normalmente impiden que crezcan otras bacterias y crecen las micobacterias. Están enriquecidos con diferentes cositas. El Lowenstein Jensen entre ellos con huevos. Cuando se prepara el medio se le agrega huevo entero. El Ogawa es el que utilizamos aquí, bien turquesita. Y cuando crecen las bacterias vamos a ver que crecen las colonias, como están acá. Van a ver estas colonias amarillitas. Igual, tenemos menos de 20 colonias en todo el tubito, es positivo. De 20 a 100 colonias, positivo una cruz. Tenemos colonias más de 100 colonias separadas, 2 cruces. Cuando están muy pegadas todas, 3 cruces. O sea, cuando empiezan a cubrir en bloque el área. No nos importa ya. Entonces, también podemos tener tuberculosis extrapulmonar. Igual, podemos cultivar cualquier cosa, líquido cefalorraquídeo, líquido acítico, material puro
claramente tenemos formas que comprometen la vida mucho más rápido que otras. O sea, no es igual una TB meningia que una TB en la piel, ¿no? O sea, tiene una tuberculosis dérmica, va a ser grave, hay que tratarla, pero su compromiso de la vida del paciente es mucho menos dramático que un paciente con TB meningia, por ejemplo. Entonces hay que tener un poco más de cuidado porque incluso los TB meningia, linfática, hay que hospitalizarlos. Otra prueba para el diagnóstico es la prueba de la tuberculina o el mantuxo, también llamada PPD, porque viene del péptido purificado, del péptido derivado purificado. Son fragmentos de la bacteria que se le inyectamos al inyectarnos debajo de la piel. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le pongo pedacitos de la bacteria, pedazos de la pared, ¿no? Entonces, si yo he estado en contacto con la tuberculosis, tengo anticuerpos. Entonces empiezan a atacar y forman una roncha más grande. ¿Ya? De esa forma puedo saber si es que el paciente ha estado o no en contacto con la tuberculosis. Y medimos la roncha. Hay escalas de qué tan grande debe ser la roncha. Y depende mucho, por ejemplo, en personas de salud la roncha puede ser un poco más grande de lo normal. ¿Por qué? Porque si ustedes van a estar en contacto con un tuberculoso, sí van a estar en contacto con un micobacterio. Entonces puede generar anticuerpos. Y la roncha puede ser un poquito más grande debajo de la salud, por ejemplo, ¿no? Pacientes inmunodeprimidos que no van a hacer mucha reacción, con una roncha muy chiquita ya la damos como positiva. Normalmente con la DPT no genera mayor. La DPT es para formas extrapulmonares. O sea, es una vacuna, la vacuna de la DPT te protege, la BCG, no la DPT, la BCG te protege contra formas extrapulmonares, TB meningia, linfática, intestinal. ¿Qué? O sea, es contra el micobacterium, pero te protege, evita que el micobacterium se descontrole y se vaya fuera del pulmón. Definitiva no, pero te suma criterios, o sea, tienes un paciente respiratorio o que tenga contacto con un paciente tuberculoso. Ajá, más te orienta con quiénes seguir. Y doctor, hay la vacuna que creo que la parte de Latinoamérica se la ha puesto, creo que es el Bovis. La BCG. Esa también creo que responde a... Recién puesta, pero normalmente lo pones en la infancia, entonces para cuando tú te haces ahora no te va a dar positivo. Es más, se van a tener que hacer PPD para pasar a clínicas, me parece. ¿Les han hecho? Les van a pedir el PPD para cuando vayan a clínicas. Entonces, allí van a ver. Les demos una roncha casi nula a ustedes, no se preocupen. Que justamente ven, se forma una roncha grandota acá, entonces medimos el tamaño de la roncha. Si mide más de 5 ya es, tiene medidas, ¿no? Más de 5 y eso es hecho. Bueno, la prueba de interferón, una cromatografía y lo dejamos ahí. Vamos a comenzar el diagnóstico en un ratito. Entonces va a ser su suerte. Este es el Bacillus sp y lo que vamos a ver aquí es un Bacillus en general. Es agar sangre. Lo que tenemos que ver primero que nada es hemolítico o no es hemolítico. Sí, ¿no? Es beta hemolítico, es un Bacillus beta hemolítico. No, ese es el Clostridium. Ese solamente es beta y el Bacillus anthracis es un Bacillus político. Porque el Bacillus anthracis no tiene hemólisis. En cambio, los demás son beta hemolíticos. Entonces, acá tenemos a mi Bacillus. No sé si observan aquí el disquito, el disquito de sensibilidad. Sí. Es penicilina. Y ven, es sensible resistente. Sí. Bien No, sensible. Bien sensible. Sí. Las colonias, observenlas aquí, van a ver que son irregulares. No son redonditas y bonitas. Son bien irregulares. Eso tiene una mirada adecuada. No son lo que siempre han visto, redonditas, bonitas, lisas. Son unas cosas raras. ¿Ya? Entonces tenemos acá Bacillus sp en agar sangre. Y acá tenemos también otro Bacillus thuringiensis. No salió muy bien las colonias, pero sí se ve su hemólisis, ¿no? Se ve que es Sí. es beta hemolítico. Se ve su beta hemólisis.
Eso con bacilos. Ven, está bien fácil buscar bacilos. Nada más. Ya. Estas La son... mayoría de los bacilos son beta, Beta. ¿no? Este es Ogawa. Y aquí van a ver las colonias. ¿Ven? Pueden contar que hay más de 20 colonias, o sea, por lo menos son 2 cruces acá, en la derecha, y acá están confluyentes, o están muy cerquitos. Entonces puede ser hasta 3 cruces, 2 y 3 cruces. Aquí están bien separaditas, pero son más de 20. Y aquí están todas confluyendo como una sábana, formando como una sábana en sí. Con respecto al Mycobacterium, por favor, por ningún motivo vayan a abrir este tubo. ¿Ya? Casi todas las bacterias que tenemos salen de cepa, o sea, sembramos la cepa y además ya las medio conocemos. Este es de hospital. ¿Ya? Entonces, sí, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo demora el Mycobacterium tuberculosis en crecer? Depende del inóculo, pero era Mucho. 18 horas. O sea, la replicación, pero hasta que te forme una colonia, por lo menos necesitas unos 3, o sea, para tener colonias necesitas unas 4 semanas, 3 a 4 semanas. Entonces, el tiempo de cultivo, o sea, para que esto crezca y esté así, necesita un mes de cultivo. No, es del hospital. Por eso es parte del hospital. Entonces, por eso no la vayan a abrir. Tampoco queremos. Por favor, no la abran. Por ningún motivo vayan a abrir eso. Ya. Entonces, ¿qué ocurre con el cultivo? ¿Para qué me sirve el cultivo de tuberculosis? Han visto que no lo hacemos con todos los pacientes. ¿Y para qué lo hacemos? O sea, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos saber si es que la bacteria es sensible o resistente al tratamiento. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? El paciente llega con, baja de peso, sudoración, expectoración por más de 15 días, lo veo flaquito, lo veo muy delgado, entonces sospecho que tiene tuberculosis. ¿Ya? También la tuberculosis se suele asociar mucho con pacientes VIH-Sida, en otros países menos tristes que el nuestro, la asociación, normalmente cuando encuentran tuberculosis casi siempre son un paciente VIH. Nosotros tenemos mucha tuberculosis sin VIH. Igual siempre hay que hacer pruebas para estar seguros. ¿Por qué tenemos tanta tuberculosis sin VIH? el hacinamiento que existe, porque el humano es el único reservorio. No Sí. sé, porque hay mucha pobreza y hay más desnutrición. Es por la desnutrición, sobre todo. Porque las inmunoglobulinas, ¿qué cosas son? Proteínas. Y un desnutrido que no tiene proteínas de por sí estructurales no va a tener tampoco inmunoglobulinas adecuadas. Entonces la desnutrición, y aparte si le sumas hacinamiento y demás, claramente este paciente, la forma de contagiarse, y tiene todo para esa tuberculosis. Por eso es que tenemos mucha TBC sin VIH, tenemos mucha desnutrición. Ya tenemos mucho paciente malnutrido más que desnutrido. Entonces, el paciente con tuberculosis normalmente va a venir con pérdida de peso, con una estructuración, y ¿qué le vamos a hacer? Su radiografía y le hacemos su vaciloscopia. Ya que salga positiva, la vamos a sembrar. Entonces, como les dije, pero siempre por protocolo, paciente con tuberculosis le hago prueba para VIH. Paciente con VIH le hago descarte de tuberculosis. ¿Por qué? Porque se asocian mucho. Porque tiene que haber un grado de inmunodepresión para que la tuberculosis haga enfermedad. La bacteria ingresa al cuerpo, y ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo cuando la bacteria ingresa? La forma, claro, la encierra, la encapsula, digamos, la encarcela. ¿Ya? Entonces, ¿y con qué le encarcela? Con macrófagos, con linfocitos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo las defensas, si yo estoy inmunodeprimido, no tengo linfos suficientes, entonces la bacteria se va a escapar. Ustedes han conseguido tuberculosis, seguramente han estado en contacto con tuberculosis en el momento, la van a estar cuando estén en el hospital. ¿Ya? Entonces, mientras estén bien alimentados, inmunocompetentes, todo lo demás, no pasa nada. La bacteria se queda ahí guardada. El problema es cuando justamente no se alimentan adecuadamente, o bastante tiempo. Sí. Entonces, si en algún momento llegas a ser inmunodeprimido, pues ahí Puede aparecer, sí, claro que puedes sí. haberte contagiado hace un montón de tiempo. Ujú. Y resultas Pero mientras más tiempo baja la posibilidad, ¿no? Pero el tema es que también con la inmunodepresión te puedes contagiar con básicamente cualquier cosa. Por eso no es raro internos de medicina residentes con tuberculosis. ¿Por qué? Porque no comen. Claro, sí, o sea, el estrés también causa inmunodepresión. Una depresión les cuesta como 7 o 8 días de inmunodepresión.
Llorar por el ex cuesta unos 7, 8 días de inmunodepresión. Que se vaya. Exactamente. Muy bien. Que arda. Hasta que arda. Lo veo un poquito de Un poquito. Un poquito. Ya, entonces, la inmunodepresión es la principal causa, ¿no?, de que la bacteria aparezca. Normalmente en pacientes VIH-Sida, cuando el conteo de CD4 baja por menos de 200, ya empiezan a aparecer las cosas feas. Primero la tuberculosis, ¿no? Entonces cuando ya baja de 200, empiezan a aparecer de 200 por eso vamos a ver cuando hagamos de leche. Pero ya empiezan a aparecer la tuberculosis. Entonces, pacientes con desnutrición crónica, malnutrición crónica, y además le sumas el hacinamiento, malas condiciones, claramente tiene todo para aparecer. Por eso países en vías de desarrollo como el nuestro, países que estén peor que nosotros, tienen mucha tuberculosis. No es raro encontrar la tuberculosis. Entonces, ¿qué hago con mi paciente que tiene tuberculosis? Ya me he diagnosticado, le he hecho su baciloscopía, he encontrado bacilos. Si estoy viendo el bacilo allí, claramente mi paciente tiene tuberculosis. O sea, le estoy mirando con mis ojos. Está allí, no debería estar. ¿Qué voy a hacer con mi paciente? Le doy sus 4 medicamentos: leishoniazida, rifampicina, mida y etambutol. Es el esquema 1 de tuberculosis. 2 meses le voy a dar, si es tuberculosis pulmonar, por 2 meses le doy los 4 medicamentos. Luego viene la segunda fase, que son 4 meses, le doy solamente isoniazida y rifampicina. ¿Ya? ¿Cómo le doy el tratamiento? Oral, ¿algo más? Es diario y se conoce como el DOTS, el tratamiento directamente observado. ¿Qué significa? Yo no le doy al paciente pastillas para que se vaya a su casa, no le doy su caja para que se vaya a su casa y tome pastillas. Tiene que venir al centro de salud todos los días a recibir sus pastillas, de lunes a sábado. O sea, que no puede viajar, no, tiene que estar. No, de lunes a sábado tiene que tomar sus pastillas. ¿Sí? Medio año. Por 6 meses. ¿Por qué? Ahí viene el asunto. Tú tienes un paciente, tienes pacientes que no cumplen antibióticos de 5 días. Creo que les cuesta porque sí tienen. Hay mucho abandono. ¿Por qué? Porque primero tienes 4 medicamentos que para que tú alcances la dosis que necesite son en total 11 pastillas en la primera fase. Cuando pasa la segunda, baja a 8 pastillas porque le subes isoniazida, Entonces, si tienes pacientes que no te cumplen un antibiótico cada 8 horas por 5 días, imagínate un paciente que tiene que tomar 11 pastillas de lunes a sábado por 6 meses. De lunes a La posibilidad que te... Domingo descanso. ¿Y qué pasa el día que no, si no va un día? ¿Busca su casa? Ahí viene el asunto. Ahí viene el trabajo del primer nivel de atención. Entonces, normalmente, ¿dónde se da el tratamiento? ¿Se pone en el hospital? Sí, pero mayormente se da en las postas, porque tiene que ser en el centro de salud más cercano donde vive el paciente. Porque el paciente, imagínate que tu paciente vive en el cono norte y va a tener que desplazarse con tuberculosis hasta el Hospital Honorio Delgado. No. Claro, va a contagiar. Y en una combi llena a las 7 de la mañana, tuberculoso, no vas a hacer eso. Por eso tienes que tener un paciente, tú tienes que tratarlo en el lugar más cercano. No, además del malestar que no va a hacerlo viajar pues 1 hora o una hora y media todos los días al pobre paciente. ¿Ya? Tiene que estar en el lugar más cercano. No solo por eso, sino porque también si el paciente no acude al centro de salud a tomar su tratamiento, ¿quién tiene que buscarlo? El personal encargado del programa. La enfermera la chapa todo. Que puede, cuando ustedes estén en el serum, probablemente la enfermera lleve el programa y se encargue, pero cuando baje sus días libres, ¿quién va a tener que buscarlo? El médico. Muy bien, el serumista tiene que ir a buscar a sus tuberculosis. Va a tener que ir a perseguir, ¿no? ¿Por qué no ha sido? Por eso, entonces, no, y por eso el tratamiento se lleva en el primer nivel de atención, porque es mucho más fácil ubicar al paciente. O sea, el trabajo de hospital, que es un tercer nivel, es diferente al trabajo que es en el primer nivel. En el primer se hacen visitas integrales, sales a buscar a la población. En cambio, el trabajo de hospital no es ese, ¿no? Porque es un trabajo diferente, tiene una función diferente del primer al tercer nivel de atención. Entonces, sí tienen que ir a buscar al paciente. Ya, entonces el DOTS tienen que asegurarse de que le dan sus pastillas y que se las tome allí. ¿Por qué es un problema? Porque el tratamiento causa gastritis, causa náuseas. Con la rifampicina el paciente va a orinar de color naranja. Entonces el etambutol puede causar neuropatía de nervio óptico. Raro, pero puede pasar. Entonces, cuando vean a su paciente cada cierto tiempo, cada que le toque control, le tienen que preguntar cómo va, si ve bien los colores, discriminar, hacerlo leer. Entonces, y bueno, ver cómo está, ¿no? Si está haciendo gastritis o algo más. Eso puede pasar con su paciente. Entonces, un paciente que de por sí deglutir 11 pastillas
no debe ser muy agradable que digamos. A veces pasar una es incómodo, pasar 11 todos los días es muy incómodo. ¿Ya? Entonces, ¿pero cuál es el problema? ¿Qué ocurre si mi paciente abandona el tratamiento? Va a ser resistencia. ¿Cuál es el problema con la drogoresistencia o la multidrogoresistencia? Hay que cambiar de antibiótico. Y en los esquemas de la multidrogoresistencia ya hay tratamientos que son inyectables nada más. Por ejemplo, ya algunos meten gentamicina, amikacina, y la gentamicina solo es inyectable, no tengo gentamicina oral. Entonces, ¿por qué no existe? No se puede, o sea, al momento de, por la forma de absorción se desintegra, entonces tiene que ser solamente para terapia. Entonces, si de por sí es difícil que un paciente te tome pastillas 6 meses, que se deje inyectar 9 a 12 meses, es mucho más complicado. Además que es un riesgo para la salud pública. Mejor amenazo. Ajá. Exacto, sí, amenazarlos funciona. Asustarlos funciona. Entonces es un riesgo para la salud pública porque no es igual que contagia a su familia o comunidad de la tuberculosis, entre comillas, normal, a con una tuberculosis multidrogorresistente. La tuberculosis multidrogorresistente es un problema serio de salud. Incluso por allí había un plan de generar un lugar para confinamiento, me parece que por Canta, o sea, en la Sierra de Lima. Para las personas Ajá. Sí, porque casi, mire que también en el norte también hubo... Pero es un... en Lima hay bastante, en Lima hay bastante MDR, en provincia no tenemos mucho MDR todavía. Pero un plan medio de confinamiento, o sea, de encerrarlos allí. Cuando originalmente apareció la tuberculosis, antiguamente había los famosos lazaretos, que eran básicamente morideros para pacientes con tuberculosis. En otras épocas. Eran otras épocas. Si una persona no toma el tratamiento, no se les dejaría bien informar cuánto tiempo dura. O sea, desde que aparece hasta que se vaya y se complique feo, un año. Hasta que se vaya. Pero el problema es todo lo que va a contagiar en ese tiempo que esté allí. Entonces, por eso la tuberculosis es un problema tan grande, porque sí es muy, muy contagiosa. Ya, evidentemente, bueno, ustedes ahorita son personas inmunocompetentes, asumo que todos, creo, quiero pensar eso, que todos son inmunocompetentes y todos están, bueno, todos deben estar bien nutridos y bien comiditos aparentemente, deberían estar. No, pero o sea, puede aparecer, eso dice Nicolás. Pero, por ejemplo, si ustedes, claro, dejan de comer, no comen a sus horas, se estresan, empiezan con depresión, pueden contagiarse, ¿no? También, por ejemplo, pacientes, si bien es cierto, se asocia mucho más a estratos socioeconómicos bajos por un tema obvio de desnutrición, por ejemplo, pacientes con anorexia, bulimia, también pueden hacer tuberculosis, ¿no? Entonces, tampoco es raro ver, ¿no? Y claramente pacientes VIH positivos son un riesgo para, ya no estén en tratamiento, son un riesgo para tuberculosis. Son un riesgo. Yo tenía una duda. En el caso de que el paciente ya esté contagiado, no haya desarrollado la enfermedad, pero ya puede contagiar aún. No. Si está encarcelado como complejo, como granuloma, no hace nada. Y entonces recién cuando se activa. Cuando se activa, recién es cuando se problema. ¿Pacientes con cirrosis también? Los cirróticos normalmente lo que más te hacen son coagulopatías que inmunodepresión propiamente. Entonces lo que más te hacen, claro, tendrías un poco de hipogamaglobulinemia, pero normalmente no son muy frecuentes. Lo que más hacen son los VIH-Sida, de lejos son los que más frecuentemente hacen. Los oncológicos también te pueden hacer. Los diabéticos no tanto, pero también pueden hacer. Los diabéticos hacen más, no baja tanto o sea, bajan y hacen cándida, otras cosas así, infecciones más comunes. Para la TB se requiere una inmunodepresión un poquito más profunda, un poquito más profunda. ¿Ya? Entonces eso, el paciente tiene que acudir a su tratamiento todos los días por 6 meses y no lo tiene que ir a perseguir y a buscar. Cuando es drogoresistente, cuando es extrapulmonar, el tratamiento es de 9 a 12 meses, aumenta la cantidad de tiempo. Y en quien tenga extrapulmonar también hay pacientes inmunodeprimidos o cuando ha sido otro micobacterium, por ejemplo. Algunos micobacterios son por vía intestinal y entran por alimentos, por ejemplo, por leche no pasteurizada, quesos, ¿no? Por comer quesos raros, queso de oveja, queso de cabra, aparecen otros micobacterios que llegan y forman la infección en el intestino. Pero eso es otro tipo de contagio. Lo más frecuente que tenemos nosotros es la tuberculosis pulmonar por Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque vivimos en un país
En vías de desarrollo. En vías de desarrollo. Cuando llega un paciente con sospecha, ¿cuál es el principal? O sea, hacen varios, o sea, para diagnosticar. Vaciloscopía y radiografía. Lo principal. Lo principal, vaciloscopía y radiografía, lo primero que es. Y si se le confirma positivo, se podría ya Pasa programa y el programa le tiene que dar tratamiento y le hace cultivo. y le hace cultivo para ver si es resistente. En la radiografía se ve No siempre para que veas cavernas se tiene que estar muy grave. Honestamente yo he visto solo una vez una caverna en necropsia. ¿Qué es lo que se ve en la radiografía? Las condensaciones. Empieza como condensación y sobre todo son apicales. Solo eso. El foco de Von es pariliar, es pegado al hilo, en un ganglio pariliar. Eso también se ve en la radiografía. También se ve radiografía. ¿Y esta prueba en qué casos se usa? ¿El cultivo? Ajá. Cuando ya tenemos, ya has confirmado la tuberculosis, si quieres ver con el cultivo vas a ver si puede ser sensible o resistente a los Cualquiera de medicamentos. esos. Son el mismo, solo que acá hay más bacterias que en el otro. En el caso, es un cultivo, solo que con otro medio. Y le puedes hacer también sensibilidad. Ahora, existen pruebas, esto demora 30 días. Hay una prueba que se llama el MOTS. El MOTS fue desarrollada en Cayetano, es una prueba peruana, que lo que hace es identificar, en 3 días puede identificar si la bacteria es sensible o resistente a isoniazida y rifampicina, solo con esos dos. Entonces, eso de allí nos ayuda porque la isoniazida y rifampicina va a ser utilizada durante todo el esquema. Entonces, sí, es sensible a esos dos, la posibilidad de éxito es mucho más alta, ¿no? Si es resistente que la otra cosa es. Ya empiezas con el siguiente esquema, vas al siguiente esquema. El que tienen que saber si o sí es el esquema 1, de todas maneras. Ajá. Ese es el que sí o sí tienen que saberlo. MOTS. Con D. Ya, entonces son pruebas que se utilizan para ver si es que hay sensibilidad o no a la isoniazida rifampicina. Y eso, vaciloscopía antes para el diagnóstico, después de la primera fase y después de la segunda fase. Hay que hacerle su control para ver que el tratamiento esté yendo bien. Si claramente no está, sigue apareciendo bacilos después de primera y segunda fase, hay que hacer un nuevo cultivo para ver la sensibilidad. La primera fase es de cuánto tiempo? 2 meses. Y la segunda son 4. 4 meses de haber iniciado su tratamiento. O sea, empezamos 2 meses, un mes 1 y 2, 4 medicamentos. Mes 3, 4, 5, 6, solo 2 medicamentos. Primera fase, segunda fase. ¿Ya? Y la tercera fase es cuando ya es más o menos. No hay tercera fase. Son 2. Cuando son, por ejemplo, extrapulmonar, otras formas, son 3 meses de primera fase, 6 meses de segunda fase. Eso no. ¿Qué? ¿Es peor? Sí, porque no es bueno que se haya ido fuera de. No es bueno. Entonces, ¿qué tienen que hacer hoy día además de mirar sus 2 cultivos? Nada, solo tienen 2 cultivos que ver, nada más. Ya, vamos a ver lo siguiente. Primero, van a agarrar una laminita con Sil-Nielsen y van a buscar bacilos de tuberculosis, bacilos Mycobacterium tuberculosis. Y tenemos estas bellas láminas que pueden verlas como quieran. Básicamente hay Clostridium y Bacillus. En algunos de ellos, espero que va a estar al centro o va a estar lateralizado. ¿Ya? Entonces,